y la corteza va a tener electrones, ¿cierto? A ver, no creo que alguien se conectó, tengo que admitir. Pero que no, a medida que se vayan conectando voy a tener que ir admitiendo de a poco. ¿Ya? Entonces eso era una de las cosas que vimos, cuál era la estructura básica del átomo, ¿ya? Cómo se organizaba la materia, ¿cierto? Que si uno juntaba átomos del mismo tipo, está formando los elementos, o sea, un solo átomo, o sea, de un solo tipo de átomo. En la tabla periódica, si uno mira, va a encontrar que los elementos están formados por uniones del mismo átomo. Los compuestos ya se forman por la unión de dos o más átomos. Y esto son sustancias puras ya que se encuentran en la naturaleza. En cambio, las mezclas también se pueden encontrar en la naturaleza, pero en general la mayoría de las mezclas están inducidas, ¿ya?, para que se puedan generar. Por ejemplo, la formación de acero, que se fuerza la unión del hierro y el carbono para formar este metal que es el acero. Y, y las mezclas heterogéneas también, que no se pueden mezclar, o si es que tienen de alguna forma todo lo que es mezcla ya va a estar unido de una manera más física, mientras que lo que es compuesto va a estar unido de manera química. Y es lo que vamos a ver ahora, los enlaces que son de tipo químico. Si hay alguna forma de admitir automáticamente, sería bueno. Y lo otro que vimos eran los pasos del método científico, ¿cierto? Como hicimos una actividad también donde ustedes vieron cómo se utilizaba este método para resolver una situación determinada. ¿Ya? Entonces ahora, como les dije, vamos a hablar de los tipos de enlace químico. Entonces, el objetivo va a ser conocer los diferentes tipos de enlaces que se producen entre los átomos y las interacciones, que también hay interacciones que son de tipo débiles y interacciones de tipo fuerte. Y aquí les pongo una lista de conceptos clave que son cosas que van a tener que aprender en esta sesión. ¿Ya? Acá están distintos tipos de enlace y algunas otras palabras que están relacionadas con cómo están ubicados, dónde están ubicados los electrones y las características de los electrones. Ya, volviendo. Entonces, eso eran los conceptos claves. Y creo que alguien dijo algo, ¿o no? No, yo levanté la mano sin querer. Ah, ya. O sea, si pueden hablar, hablan nomás y me interrumpen. Si quieren preguntar algo, es mejor, es más rápido que levantar la mano. ¿Ya? No hay problema si me interrumpen. A veces voy muy rápido o digo algo que no entienden, me detienen nomás y me preguntan. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos por definir ya que el enlace químico es la forma en cómo interactúan unos átomos con otros. ¿Ya? Los átomos no se encuentran libres, no andan solitos en la naturaleza, sino que siempre están interactuando con otros átomos. ¿Ya? Y esto lo realizan mediante distintos tipos de enlaces. Van a ver enlaces fuertes, ¿ya?, donde se van a formar eh, distintos tipos de moléculas. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo de moléculas que son los aminoácidos, y ya son moléculas que están formadas por la unión de distintos átomos, y esas mismas moléculas se pueden unir entre sí para formar lo que se llama el enlace peptídico, y finalmente van a formar las proteínas, que cuando veamos la parte de biología vamos a ver que las proteínas son muy importantes en el funcionamiento de una célula. ¿Ya? Pero también hay enlaces fuertes que permiten a los átomos unirse y formar estas estructuras, como por ejemplo el cuarzo.
A ver, ¿hay alguien más para admitir? Sí. Y por otro lado van a tener también enlaces débiles, que son enlaces temporales. Por ejemplo, si uno mira una molécula de ADN, que es el material genético, van a tener algunas partes que van a estar formadas por enlaces fuertes, que van a formar la molécula como tal, pero hay otras regiones de esta molécula que van a estar unidos con unos enlaces débiles. ¿Por qué? Porque es importante que esta molécula cambie su conformación para poder funcionar. Entonces, se tiene que separar en esas regiones, ¿ya? Y estos enlaces débiles, en general, son enlaces de tipo que se les llama enlaces de hidrógeno, ¿ya? Las moléculas de agua, por ejemplo, pueden interaccionar entre sí mediante estos enlaces de hidrógeno. Cuando hay muchas moléculas de agua que están muy juntas, ¿ya? Y eso, de acuerdo a las características también de la temperatura, va a permitir que el agua forme cristales, ¿ya? Va a formar el hielo. Y eso lo logra gracias a estos puentes de hidrógeno. Ahora, si uno aumenta la temperatura, se empiezan a separar las moléculas y se rompen fácilmente estos puentes de hidrógeno, pasando el agua de estado sólido a estado líquido. Y si uno pone más temperatura, pasan a estado gaseoso, donde ya ni siquiera hay interacciones entre algunas moléculas. Están todas libres las moléculas de agua en el aire. ¿Ya? ¿Otra persona más? ¿O no? Ah, no, pensé que alguien se había conectado. Continuamos. ¿Ya? Ahora sí. ¿O no? Sí. O sea, la idea es que lleguen a tiempo y estén antes de la sesión para no estar devolviéndose a admitirlo tantas veces. Igual lo hago, pero... Ya, entonces, hasta ahí está claro, ¿cierto? Todos los átomos van a interaccionar entre sí formando enlaces de distintos tipos, enlaces que son de tipo fuerte y otros enlaces que son débiles. ¿Ya? Ahora, para entender cómo se enlazan estos átomos, tenemos que referirnos a un término que son los orbitales atómicos. ¿Ya? ¿Y qué son los orbitales atómicos? Es el lugar donde están distribuidos los electrones del átomo, ¿ya? Que vendría siendo la corteza del átomo en este caso. Si recuerdan, habíamos hablado, según el modelo de Bohr, que era un modelo bastante antiguo ya que los electrones estaban distribuidos en esta órbita que vendrían siendo los orbitales, ¿ya? Pero la verdad es que no están distribuidos de esta manera tal como se muestra acá, ¿ya? No es tan simple la distribución, ¿ya? Ese modelo ya está obsoleto. Y los orbitales, donde se encuentran los electrones, tienen esta forma, ¿ya? Ahora estas formas indican una región donde puede estar ubicado el electrón. El electrón siempre se va a estar moviendo alrededor del átomo. Y por ejemplo, en los primeros orbitales, ¿ya? Que en este otro modelo vendrían siendo estos de acá, después vienen los otros orbitales de más afuera y los de más afuera. Aquí vamos en este orden: orbitales S, orbitales P, orbitales D, orbitales F. Cada vez son más complejos, si se fijan, ¿ya? Entonces, eso señala como el área donde el electrón se puede mover. Los orbitales S son de tipo esférico, ¿ya? Mientras que los orbitales P tienen esta otra característica, ¿ya? Que es donde se pueden ubicar. Ahora, si se fijan, acá hay un orbital PX, PY, PZ, y realmente el orbital P, si uno lo arma, tiene que juntar los tres ejes y tiene esta conformación, ¿ya? Acá también en el orbital D van a tener DX, Z, DXY y así, pero cada vez se va poniendo más complejo. O sea, el área que pueden ubicar o por donde pueden transitar los electrones fuera del átomo, dependiendo del orbital donde estén, cada vez se vuelve más compleja a medida que aumenta el número de orbitales que tiene el átomo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se van ordenando estos electrones? Porque no pueden estar, uno se imagina ya un átomo que tiene orbitales de todos, que tienen orbitales S, orbitales D, orbitales P. ¿Cómo se van a ordenar y no van a chocar unos con otros? Y cómo... Eso es porque van a ocupar
un área determinada, o sea, dentro de estas partes de los orbitales van a ocupar solo un área determinada, que va a ser como casi exclusiva para un electrón. En realidad va a ser ocupada por dos electrones. ¿Ya? Entonces, eso está indicado por una ley que se llama el principio de exclusión de Pauli, y esto va a indicar que un orbital solo puede ser llenado por dos electrones, ¿no? O sea, cada una de estos orbitales acá va a ser llenado por un solo electrón. O sea, un solo electrón puede transitar por estas áreas. ¿Ya? Acá, acá, acá. ¿Ya? Y tiene la posibilidad de estar ocupado por otro electrón también. ¿Ya? No es solo uno, sino que son dos. Pero estos dos electrones van a tener una característica que los diferencia. ¿Ya? No puede ser un orbital que sea similar, o sea, un electrón que sea similar al otro. ¿Ya? Y esa característica es el spin. El spin es algo que indica, a mí cuando me lo enseñaron en el colegio me dijeron que un electrón giraba en una dirección y el otro electrón giraba en la otra dirección. Entonces eso se refería al spin, que es el giro. Pero realmente no existe eso como algo que se pueda medir. ¿Ya? El spin es algo que uno se lo podría imaginar de esa manera, como una rotación del electrón en distintos sentidos, pero no es eso realmente. Si uno quisiera medir eso, significa que es como una probabilidad de encontrar el electrón en tal parte, pero si yo lo mido, otra persona lo mide al mismo tiempo, nunca lo vamos a encontrar donde mismo. Entonces es un concepto más complejo, pero que en realidad uno se lo puede imaginar como un electrón rotando hacia un lado y el otro rotando hacia el otro. Entonces los orbitales, todos los orbitales esos que les mostraba, los orbitales S, los orbitales P, que tienen distintas formas, se van a ir llenando de esta manera. Si se fijan acá hay como una flecha, si ustedes siguen la flecha, van a ir así. Entonces se va a llenar primero el 1S, el 2S, el 2P, el 3S, siguiendo este orden, tal como están acá. ¿Ya? Entonces primero vamos a llenar este con dos electrones, después este con dos electrones, y este otro con dos electrones, y así. ¿Ya? Pero hay una regla que se llama la regla de Hund, que siempre, como les decía, tienen que estar los spines, ¿ya? O en un orbital van a haber dos electrones con el spin en sentido opuesto. ¿Ya? De nuevo, alguien agregó, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, si uno, por ejemplo, estos son los orbitales, ¿ya? Cada una de estas rayitas es un orbital. Y aquí hay una flecha que indica energía. O sea, los orbitales S, el 1S, es el de menor energía. Y a medida que va subiendo esto, van teniendo mayor energía estos orbitales. O sea, mientras más externo, mientras más afuera de la corteza del átomo se encuentren los electrones, van a ser electrones de más energía. ¿Ya? Entonces, si uno quiere llenar esto, uno lo puede simbolizar así con flechitas. Uno pone acá un electrón en el orbital 1s, si después quiere colocar otro electrón, va a ir en el sentido opuesto, porque eso va a indicar que tienen un spin opuesto. ¿Ya? Después el segundo también lo va a llenar de la misma manera, pero cuando están estos orbitales, por ejemplo el 2p, que yo les mostraba que el 2p tiene una parte que está en el eje X y el otro en el eje Y, como en 3D, y en el eje Z, esos orbitales tienen la misma energía. ¿Ya? Y en este gráfico se muestran las tres rayitas juntas. Entonces, en ese caso, para poder llenarlo, uno no puede llenar como lo llenó acá, sino que el electrón va a ir ubicado en uno de los niveles, luego el que tiene el mismo spin va a ir en el otro orbital, o sea, sería en este caso en el eje Z, X o Y, lo que sea, y después en el tercer orbital. Y cuando estos están llenos, recién se pueden colocar los spines que van en el sentido opuesto. Y de esa manera se van llenando, y cada una de estas configuraciones va a corresponder a un átomo distinto. ¿Ya? Si ustedes miran en la tabla periódica, van a ver que el primer átomo que aparece va a tener un electrón en su capa más externa, el segundo va a tener dos electrones, el tercero va a tener tres electrones, y así, tal como yo lo fui llenando, cada vez que lleno
un espacio acá con un electrón va a corresponder a un átomo distinto. Entonces, si uno mira la tabla periódica, ¿cierto? Yo les mostré la vez pasada la tabla periódica y les dije que habían varios números y varias cosas que uno tiene que fijarse cuando quiere analizar esto o ver ciertas características de los átomos. Entonces, si se fijan acá arriba, van a tener unos números que están indicados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, llegan hasta acá, hasta el 18. ¿Cierto? Ese número es lo que indica el grupo, ¿ya? Y el grupo está relacionado con el número de electrones que se encuentran en la capa más externa, ¿ya? En el orbital más externo, pensándolo de otra manera, ¿ya? Y ese orbital más externo es el que se llama la capa de valencia, perdón, ¿ya? Esa capa de valencia, esos electrones que están en esa capa son los electrones que van a participar en la formación del enlace, ¿ya? Todos los electrones que están más internos no participan en la formación del enlace. Los que están en la capa más externa o la capa de valencia son los que van a permitir que interaccionen algunos átomos con otros átomos formando estos enlaces, ¿ya? Entonces tenemos que fijarnos siempre en la capa de valencia más que en los otros electrones. Los otros electrones más que nada le dan la configuración para que un átomo sea diferente que otro. Ahora, acá también hay números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y sigue para acá abajo, porque yo corté la tabla acá para que no sea tanta información, ¿ya? Y esto indica el periodo, se llama el periodo, indica el nivel de energía, ¿ya? Tal como les mostraba en el gráfico anterior, donde veíamos que la energía, a medida que uno iba llenando con los electrones, aumentaba la energía. En este caso está mostrado al revés. A medida que va aumentando el número atómico acá, va aumentando la energía, ¿ya? Entonces, ya tenemos dos cosas que podemos ver en la tabla periódica, ¿cierto? El grupo que está relacionado con el número de electrones y el periodo que indica el nivel de energía. Ahora, en muchas tablas periódicas aparece esto de la configuración electrónica acá. Esta configuración electrónica va a indicar los orbitales que tiene. Ahí muestran que orbitales 3D, orbital 4s, y aquí en chiquitito en el numerito se indica el número de electrones que tiene, ¿ya? Ahí si uno se va a mirar cada uno va a decir eso. Y además están estos átomos de acá que corresponden a los gases nobles, ¿ya? ¿Qué característica tienen estos gases nobles que tienen en diferencia con todos los otros átomos? Es que tienen lleno el orbital de valencia, o sea, el último orbital lo tienen completamente lleno. ¿Ya? Si se acordaban, yo iba llenando con la flechita, la rayita, pero no quedaban llenos hasta que yo colocara todos los electrones, ¿cierto? Eso es la característica que tienen estos gases nobles, que tienen el nivel de energía, lo tienen lleno. El último nivel lo van a tener lleno. Entonces, a partir de eso, aquí se resume después los átomos que siguen más acá para no poner todos los números de 3D, 3S, 4, lo que sea. ¿Ya? Se resume, porque aquí ya llegó a una configuración que es estable, y luego se le pone AR. Si se fijan, aquí está el argón, dice AR, y acá se simboliza AR, y se le ponen los otros orbitales que siguen más afuera, porque esos son los importantes y que van a servir para ver los niveles de energía que tienen y cuáles son los electrones que van a interaccionar al formar el enlace, ¿ya? Es un poco enredado, pero después van a ver que no es tan difícil, ¿ya? Entonces, eso es lo que indica esta configuración electrónica, ¿ya? Son los niveles de energía y los orbitales donde se van a encontrar los electrones de la última capa, que es la capa de valencia, que es la que nos va a interesar para formar los enlaces. Ahora, hay una persona, que es Lewis, que se le ocurrió inventar un diagrama para mostrar de forma sencilla estos electrones de valencia, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, yo les dije que acá estaba el grupo, y el grupo va a indicar el número de electrones de valencia,
¿ya? O sea, si el grupo es 1, el electrón de valencia va a ser 1. Si el grupo es 2, va a tener 2 electrones de valencia. Si se fijan, todos los átomos que están de aquí para abajo van a tener 2 electrones en la capa más externa. Independiente de cuántas capas tenga y cuántos orbitales tenga, esos son los electrones que nos van a servir para formar el enlace. Y después cuando llega a los 10, 11, 12, aquí por ejemplo está en el nivel 13, y van a tener 3, ya se cuenta como 3, o sea, no se cuenta como 14, ni 15, ni 16, sino que se cuenta como el número de acá. ¿Ya? Acá es 15, son 5. 16 son 6, 17 son 7, y 18 son 8. ¿Ya? Y 8 es el máximo número de electrones que pueden tener en la capa de valencia todos estos gases nobles. ¿Ya? Excepto el helio, que tiene 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se acuerdan acá, así horizontalmente, tenían los niveles de energía y tenían los primeros niveles, tienen la capacidad de tener menos electrones. ¿Recuerda cuando llené también con las flechitas? Tenía 1, 2 y no podía poner más. En cambio los otros después, más abajo, se pueden poner más electrones, pero el máximo que se puede llenar son 8. Entonces, si aquí en estas tablitas están los ejemplos. Por ejemplo, el hidrógeno, ya que está acá arriba y que está en el grupo 1, va a tener un electrón de valencia afuera, por lo tanto uno le pone un electrón. Si uno mira la configuración electrónica, va a tener que es 1s, ¿ya? Que el 1 indica el nivel de energía, que son el periodo que se mostraba acá. ¿Ya? O sea, acá debería decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto, en lo que está chiquitito arriba, indica el número de electrones. Y eso es lo que nos importa en esta estructura de Lewis, que vamos a poner el puntito, ¿no? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el berilio va a tener, porque el nivel de energía más alto es el 2. ¿Ya? Y en el nivel de energía 2, 2s en este caso, tiene 2 electrones. ¿Ya? Y si se fijan acá, el grupo es 2. Por lo tanto, eso también indica que todos estos tienen 2 electrones. Ahora, si seguimos avanzando, buscamos otro, por ejemplo, el carbono, en este caso, está en el grupo 14. Yo les dije que no lo tomaran como 14, sino que como 4. Va a tener 4 electrones de valencia. ¿Ya? Si se fijan, están ubicados de esta manera, no están 2 acá y 2 acá, sino que hay uno en cada lado, porque eso está indicando que solo se llenaron los espacios con el spin en una dirección. ¿Ya? Entonces, son formas de representarlo, esa es la forma correcta de representarlo según esta estructura. Y aquí, si se fijan, hay 2 niveles 2, ¿ya? De energía, pero uno S y uno P. Pero da igual eso. Lo que importa acá es este nivel, ¿ya? Que es 2. Y ese es el nivel más externo que tiene este átomo. Y si uno suma los electrones que están en el nivel 2S y en el 2P, va a tener los 4. Y así se van sumando los otros. ¿Ya? En este, por ejemplo, en el nivel 2 va a tener 2 y 5 electrones. Entonces, si lo suma, va a tener finalmente 7 electrones. Y así, el litio, que también está acá, va a tener un electrón en el nivel más alto y así. En el caso del neón, en el nivel 2, que se encontraría acá, va a tener 2 electrones y 6 electrones en P, o sea, 2 en S y 6 en P. Si uno los suma, van a tener 8 electrones. Y eso hace que esté completa su capa de valencia. ¿Ya? Es la característica de un gas noble. Ahora, todos los distintos elementos siempre van a buscar adquirir el estado de gas noble. ¿Ya? Los gases nobles son las moléculas más estables en cuanto a esto de la configuración electrónica. Entonces, todos los otros átomos siempre van a buscar adquirir esta misma configuración para completar su orbital más externo con 8 electrones. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir acá, por ejemplo, este flúor que está aquí, que tiene 7 electrones, le va a faltar uno para alcanzar el estado del
del neón, ¿cierto? Del gas noble. Por lo tanto, ese flúor va a tratar de adquirir un electrón de otro lado, ¿ya? De otro átomo. Vamos a ver que hay distintas formas de cómo se distribuyen estos electrones, pero siempre los que están más cerca por este lado de los gases nobles van a tender siempre a hacer lo que les salga más fácil, ¿ya? Porque, por ejemplo, el flúor no va a querer quedar como el helio, ¿ya? Porque para hacer eso, de estos 7 electrones que tiene, tendría que donar 5. Y eso es mucho trabajo, le sale más fácil captar uno, que es el que le falta para convertirse en neón, ¿ya? En cambio, los que están más cerca de este otro lado de la tabla, siempre van a tender a donar electrones para alcanzar esta configuración, ¿ya? Pero todo va a depender de cómo interaccionen entre ellos, ¿ya? Pero lo importante que tienen que recordar es esto, que dependiendo de este número de electrones que tengan acá, es cómo van a interaccionar con los otros átomos para completar los 8 electrones que necesitan para tener el estado de valencia, ¿ya? Completo. No sé si hay alguna duda hasta acá. Igual es un poco enredado a veces. ¿Alguien tiene dudas? ¿Están o no están? No lo he Profesor, escuchado. disculpe, ¿Sí? una pregunta yo tengo. ¿No es cierto que es los átomos de ahí la tabla periódica, ¿Mm? por ejemplo, el 8 se representa como 18? ¿Y ¿Ya? por qué está representado como un número 18 y no Ah, solamente 8? porque es como el orden que tienen acá para situarlo en toda la tabla. O sea, no es como que vaya a partir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sino que lo organizaron de esa manera, con ese número. Claro, Entonces, ya lo entendí. para hacerlo más fácil, uno se guía de esa manera. Pero, pero están organizados así. Es por eso. No es porque... Es que aquí está resumida la tabla. O sea, solo están puestos algunos. Era como para ponerle el ejemplo de qué es lo que hacían cada uno de esos datos. ¿Ya? O sea, no está completo. Pero es más que nada por eso. Vale, profesor, gracias. Entonces, acá vamos a comenzar con los tipos de enlaces, ¿ya? Igual se hace corto tiempo, ya llevamos media hora, pero ahora ya estamos en los tipos de enlaces, que es lo que vamos a trabajar en la actividad de hoy día, ¿ya? Entonces acá hay detalles que tienen que estar bien atentos porque son detalles importantes para formar estos tipos de enlaces. O sea, no cualquier átomo se va a unir de cualquier forma con otro. Entonces los enlaces iónicos en general se da cuando se combina elementos que son metálicos, ¿ya? Con elementos no metálicos, ¿ya? Si se recuerdan, acá en la tabla periódica estaba aquí esta simbolización, ¿ya? Donde todos estos que están por estas regiones son elementos, son metales, ¿ya? Acá también son metales, todos estos metal, y los que están a este lado, sin contar los gases nobles obviamente, son no metálicos, más el hidrógeno que está acá, ¿ya? Todos esos son no metálicos. Entonces, para formar un enlace iónico, uno siempre va a juntar un átomo de estos metálicos que están acá con uno no metálico. O con este también, que también es no metálico, ¿ya? Ese es un punto importante en ese sentido, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Ya? Porque el metal siempre va a tender eh, a donar, ¿ya? Un electrón, mientras que el no metálico va a tender a aceptar un electrón. Como les decía, estos que están, los no metálicos, si se fijan, están todos cerca como de los gases nobles, ¿ya? Excepto el hidrógeno que se ve lejos, pero realmente está cerca, ¿ya? Aquí en la tabla se simboliza de esta manera, pero podría estar acá,
¿ya? Podría estar ubicado, pero está ordenado de esa manera por lo que le decía de los números, como lo pusieron con los electrones. Pero en realidad, después del hidrógeno, el átomo que sigue es el helio. ¿Ya? Entonces podría estar aquí al ladito. Entonces, en ese sentido, son todos los que están acá cerca de los gases nobles que siempre van a tender a aceptar electrones para completar la configuración de gas noble. Mientras que los de acá van a tender a donar electrones. ¿Ya? Entonces eso es lo que está ocurriendo en un enlace iónico. ¿Ya? Van a tener que los metales dan electrones y los no metales aceptan electrones. Ahora el metal, al dar el electrón, va a quedar con una carga positiva, ¿ya? Y se llama catión en este caso. Mientras que el átomo que es no metal va a quedar con carga negativa. O sea, tal como están, no tienen carga porque esos son sus electrones, los que tienen normalmente. Pero al aceptar un electrón más, los electrones, como saben ustedes, tienen carga negativa, eso le va a generar que se produzca una carga negativa en el átomo. En cambio, si da un electrón, va a perder una carga negativa y por eso queda como positivo y se forma el catión. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, tienen el litio, que tiene un electrón de valencia, ¿ya? Aquí en el nivel más externo tiene uno, y el flúor, que tiene 7 electrones de valencia. Entonces el litio va a tender, en este caso, a donar un electrón, ¿ya? Que vendría siendo el metal, ¿ya? Y este que es un no metal va a tender a aceptar el electrón. Entonces el litio le va a regalar ese electrón al flúor, ¿ya? Y eso va a hacer que se complete toda su capa, mientras que el litio también va a quedar de manera estable, solo que acá va a quedar como el helio, ¿ya? Porque va a perder este electrón de acá, va a perder este orbital que tiene, pero va a quedar con el 1s2, y es la configuración del helio, ¿ya? Entonces ambos quedaron con la configuración de gases nobles, ¿ya? Este con 2 electrones en su orbital más grande que va a tener, y este con 8. Solo que ahora, como uno donó un electrón al otro, van a quedar con carga, ¿ya? Y esta carga va a hacer que estos átomos se atraigan entre sí, ¿ya? O sea, siempre las cargas positivas van a atraer las negativas. Y eso va a formar una unión. Y esa unión es lo que se llama el enlace iónico. ¿Por qué iónico? Porque se convierten en iones cuando tienen carga. Cuando están sin carga no son iones, pero cuando tienen carga son iones. Por eso se llama enlace iónico, ¿ya? Y de esa manera, bueno, ahí les puse que este adquiere la configuración del neón y esta del helio. Y de esa manera se forma el enlace iónico, que se llama. Ahora, estos enlaces iónicos también pueden estar formándose en grandes redes, ¿ya? Formando acá, por ejemplo, los cristales, ¿ya? O sea, todas las sales que ustedes han visto, o la sal común, el cloruro de sodio, por ejemplo, que está acá, es sodio más cloruro, ¿cierto? O sea, el ion cloruro, porque está con carga negativa, ya saben por qué adquiere la carga negativa, ¿ya? Porque aceptó un electrón, y el sodio adquirió la carga positiva porque donó un electrón. Entonces, pero este cloruro de sodio, que es una sola molécula, puede unirse con otras moléculas gracias a esta característica de carga que tienen, y eso se van a ir ordenando estas moléculas de cierta manera. Y si se fijan, los distintos, este cloruro de cesio, fluoruro de calcio, por ejemplo, la fluorita, todos se organizan de distinta manera, ¿ya? Y por eso los cristales son todos distintos y toman distintas formas, porque es como están organizados estas moléculas, cómo se unen entre sí para formar estas redes, ¿ya? Pero otra característica que tienen estas es que uno los puede disolver, reaccionan, ¿ya? En presencia de ácido o de base, porque también tienen carga. O sea, si uno mete cosas con carga, con otras cosas con carga, se van a desarmar toda esta estructura, ¿ya? Y lo mismo va a ocurrir con el agua, ¿ya? El agua también es polar, tiene una parte electropositiva y una parte electronegativa, y eso va a hacer que se desarme, y por eso se disuelve la sal en el agua, ¿ya? El enlace covalente es distinto al iónico. ¿En qué sentido? En que el átomo no va a donar el electrón al otro,
sino que lo va a compartir, ¿no? ¿Ya? Entonces se forman la compartición de electrones, ¿ya? El mismo principio, o sea, siempre van a tratar de tener la configuración de gas noble, o sea, 8 electrones en la parte más externa, o para los átomos pequeños, 2 electrones. Entonces, el hidrógeno va a compartir acá, en el caso del agua, va a compartir el electrón que tiene acá con el oxígeno, pero el oxígeno tiene 6, por lo tanto le faltan 2. Entonces va a requerir 2 hidrógenos para poder formar esta molécula de agua. Y así todos van a estar en su estado estable, ¿ya? Porque aquí el hidrógeno va a tener 2 electrones, aquí también va a tener 2, y el oxígeno va a tener 8. Solo que no es como que le haya dado un electrón al otro, sino que solo lo están compartiendo, ¿ya? Y esta forma de compartir se puede dar de altas formas, ¿ya? Puede ser un solo par de electrones el que están compartiendo, pueden ser 2 pares de electrones, y ahí forman un doble enlace, ¿ya? O pueden ser 3 pares de electrones. Todo va a depender de cómo es la molécula y qué átomos se estén uniendo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ya el agua, veíamos que tenía un enlace simple donde comparten un par de electrones. O sea, este es del hidrógeno y este es el del oxígeno, ¿ya? Pero en otra molécula, por ejemplo, el dióxido de carbono, aquí van a compartir 2 pares de electrones. Eso es más lo que necesita. El carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia, entonces va a necesitar 4 electrones. Y para poder tener los 4 electrones de esta manera, formando estos enlaces, lo va a hacer compartiendo muchos más electrones con las moléculas que se va a juntar, ¿ya? Ahora, también, por ejemplo, que el nitrógeno N2 van a compartir ahora 3 pares de electrones. O sea, cada vez se la arreglan de alguna manera para compartir la cantidad de electrones que necesitan y formar estos enlaces que son mucho más fuertes. El enlace covalente, el enlace más fuerte, no se puede romper ya, por ejemplo, agregando estas moléculas al agua, ¿ya? Ni tampoco por las reacciones químicas. Algunas reacciones sí van a permitir que se rompan y otras no. Vamos a ver después cuando veamos las reacciones químicas, ¿ya? Y cómo calcular o cómo ver eh, cómo... Se me fue la palabra. ¿Ya? Pero van a tener que equilibrar estas ecuaciones químicas donde unos elementos se van a mezclar con otros, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta porque una pueden separarse y otras no. Ahora, algo que creo que no sé si se me fue decirle, pero que es muy importante acá en este enlace covalente, es que el enlace covalente se da entre elementos que son no metálicos, ¿ya? Entonces, esa es una gran diferencia con el enlace iónico. El enlace iónico era un elemento metálico con uno no metálico. El enlace covalente se da siempre entre elementos que son no metálicos, ¿ya? Entonces, todos estos elementos que se dan en el ejemplo acá son elementos no metálicos: oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, ¿ya? Y también se pueden representar de esta manera con la configuración de Lewis, ¿ya? Se ponen los dos puntitos juntitos aquí, cuando están compartiendo 2 pares de electrones. Cuando es uno solo, se pone un par, o si no, se ponen 3 pares de esta manera, ¿ya? O también se pueden simbolizar por rayita en este caso. La rayita también indica una compartición de electrones, ¿ya? Para no poner el puntito. ¿Ya? Se ponen 2 puntitos, pero eso corresponde a una rayita, porque como que tuvieran un electrón a cada lado de la rayita, ¿ya? Y eso también va a formar redes, ¿ya? Igual se van a atraer de cierta manera y van a formar redes. Ahora, ¿por qué se atraen? Porque hay estos enlaces, si se fijan, siempre va a haber uno de estos átomos que están formando el enlace que va a tener menos electrones que el otro, ¿ya? Si recuerdan, el hidrógeno aquí en este caso tenía un electrón y el flúor tenía 7 electrones. Entonces, el que tiene más electrones va a ser más electronegativo, ¿ya? El que tiene menos electrones va a ser menos electronegativo. Entonces, eso va a generar una fuerza de atracción, y esa fuerza de atracción son lo que sirve para formar estas redes cristalinas, ¿ya? O sea, en este caso, para formar esta estructura, ¿ya? Las redes covalentes, ¿ya?
Ahora, y todo esto no se los voy a explicar, se voy a dejar ahí en la diapositiva, pero en realidad es como para determinar hacia dónde va la fuerza de esta componente eléctrico. ¿Ya? Si uno mira una molécula que es simétrica, o sea que por los dos lados tiene la misma configuración, ¿no? como en este ejemplo, siempre el vector acá, o sea, como la fuerza eléctrica hacia donde se atraen, siempre uno la dibuja desde el lado positivo hacia el negativo. Pero aquí como tiene dos átomos iguales a los dos lados, esta molécula, por ejemplo, se anulan los vectores, porque se van para los dos lados, tiran con la misma fuerza, se podría decir. ¿Ya? Y al hacer eso, la molécula deja de ser polar, ¿ya? Porque no tiene una tendencia a ser más negativa para un lado que para el otro. En cambio, el agua, ¿ya? También tiene dos átomos que tienen la misma fuerza, pero el enlace en este caso no es recto, ¿ya? Sino que es curvo. Y al ser curvo va a hacer que se genere un momento resultante dipolar, en este caso que es negativo. ¿Ya? Ahora, esto todo va a depender de la configuración, cómo se unen las moléculas, y eso va a hacer que algunas moléculas sean polares y otras apolares. Lo importante de esto es que entiendan que una molécula polar no necesariamente tiene carga, ¿ya? Sino que una molécula polar es una molécula que va a tener un lado que es más negativo que el otro. Y eso le da la polaridad. Y también en algunas moléculas se pueden ir cambiando los electrones. Estos electrones que se están compartiendo se pueden ir moviendo por la molécula. Entonces los enlaces pueden ir cambiando, como en el caso del ozono, van a ir cambiando de este lado a este otro lado y ahí compartiéndose entre los tres oxígenos. ¿Ya? En algunas moléculas se da esta característica, no en todas. Pero eso. Y el otro enlace que existe es el enlace metálico, ¿ya? Que se da solo entre elementos metálicos. ¿Ya? En este caso, los elementos metálicos, si recuerdan, siempre tienden a donar un electrón, ¿cierto? Pero para formar este enlace metálico, lo que hacen no es que se lo donan a un solo átomo con el enlace iónico, sino que en este caso lo donan a todos los átomos. O sea, es como que comparten todos estos átomos, si estos todos fueran litio, todos van a entregar un electrón, van a quedar con carga positiva, pero ese electrón va a ir rotando por todos los orbitales de todos los átomos que están cerca, que son los mismos, y eso va a generar el enlace de tipo metálico, que también es un enlace bastante fuerte, ¿ya? Como el enlace covalente. En el caso del cobre también ocurre, y con cualquier metal va a ocurrir esto mismo. De esa forma se forman los metales. ¿Ya? Y lo último antes que pasemos a la actividad, que las fuerzas son las fuerzas intermoleculares, que eran estas interacciones débiles que ocurren entre las moléculas, ¿ya? Que no son enlaces como tal, o sea, son enlaces, pero que se pueden romper fácilmente, ¿ya? Y esto principalmente están estos que yo les decía que son los enlaces de hidrógeno, ¿ya? Y eso era por lo que le hablaba de la polaridad. Por ejemplo, el agua, que va a tener para el lado del oxígeno va a ser más negativo, porque ahí el oxígeno tenía más electrones que para el lado del hidrógeno. Entonces para el lado del hidrógeno va a ser más positivo respecto al lado negativo que tiene, y siempre van a tender a juntarse, atrayéndose el lado que es más electronegativo con el lado que es más electropositivo, ¿ya? Entonces así se forman, si uno quiere el cristal de agua, o sea, formar el hielo. ¿Cómo se forma? Porque las moléculas de agua se atraen de esta manera, ¿ya? Pero esto es fácil de romper, estos enlaces, porque uno cambia la temperatura y ya se empiezan a separar las moléculas de agua, y por eso pasa del estado sólido al líquido y después al gaseoso, ¿ya? Y hay otras interacciones que también son un poco complicadas en cuanto a explicarlas, que tienen relación con esto, que hay moléculas que no tienen esta polaridad. Aquí hay dos oxígenos y no tienen eso, ¿ya? O sea, no tienen un lado más negativo que el otro, porque son dos moléculas iguales. Pero cuando son atraídas por un campo, por ejemplo con el agua, eso va a hacer que un lado, o sea, si uno de estos oxígenos de acá es atraído por los hidrógenos del agua, eso va a hacer que cambie un poco de polaridad. Y eso ya va a generar lo que se llama un dipolo inducido. Dipolo es porque tienen dos polos, o sea, un lado positivo y un lado negativo.
que no necesariamente, como les dije, se refiere a la carga, sino que debido más que nada a la cantidad de electrones que tiene, la carga electrónica que tiene. Entonces, ahora quiero que apliquen un poco lo que hemos estado viendo. Fueron hartas cosas, pero la idea es que con estas actividades les quede un poco más claro de cómo, en qué consisten. ¿Ya? Entonces, vamos a completar esta tablita. Va a ser lo primero que vamos a hacer acá. Y tenemos, por ejemplo, el aluminio. Este ya está listo. ¿Ya? El aluminio, ¿a dónde está? Uno lo busca acá. Y está en el grupo 13, ¿cierto? Y va a tener 3 electrones, por lo tanto. Y uno le coloca el puntito 3, porque son 3 electrones. ¿Cómo que quedaría el sodio? Bueno, el sodio, ¿cuántos electrones tendría? ¿Cuántos puntitos le colocarían? ¿Están o no están? ¿O se fueron? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien sabe cuántos electrones debería tener? ¿Cuántos puntitos debería ponerle al sodio? ¿Un solo punto? Un solo punto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está acá en el grupo 1. ¿Ya? El grupo 1 va a tener, todos estos que están acá en el grupo 1 van a tener un solo electrón. Entonces uno le coloca un solo punto. Y en el caso del cloro, ¿cuántos puntitos tendría? Uno se va a la tabla periódica nuevamente y se va acá en el cloro. Está en la posición 17, por lo tanto va a tener, ¿cuántos? 7 puntos. 7 puntos, ¿cierto? Ponemos 7 puntitos. Si se fijan, están apareados de 2, ¿ya? Porque eso corresponde a los orbitales. En el caso de este, que está acá, que está en la posición 14, va a tener 4 puntos, ¿cierto? Pero esos 4 puntos, ¿cómo lo ubicarían? Dos en el costado y dos arriba. Ya. Yo les dije que los electrones no se podían poner, cuando se está llenando el orbital, no se pueden poner apareados inmediatamente. Entonces lo que uno hace cuando tiene, si se fijan acá el aluminio, no están 2 en un costado y uno arriba, ¿cierto? Están separados los 3. Acá en este caso, también están separados los 4. Así uno los comienza a llenar. Siempre los pone separados y a medida que después se vayan llenando, si ahora esta molécula tuviera un quinto electrón, ahí uno coloca aquí al lado del otro. Y ahí tendría el primer par de electrones y después se formaría el segundo par, el tercer par y el cuarto par. ¿Ya? Siempre se parten colocando separados. Los primeros 4 electrones siempre van a estar separados uno de otro. Pero si tienen más de eso, ahí uno puede empezar a parear. Esa es como la regla fácil para hacerlo. Ahora esta otra molécula tiene 2 hidrógenos y un azufre, ¿cierto? Vamos a tener un hidrógeno, un azufre y otro hidrógeno. ¿Ya? ¿El hidrógeno cuántos tiene? ¿Alguien habló? No, se estaba conectando. Ahí a lo mejor vieron todo como era. El hidrógeno, ¿cuántos electrones tenía? Uno. 1, ¿cierto? Entonces vamos a poner un puntito a cada hidrógeno, ¿cierto? Y el azufre, ¿cuántos tiene acá? 6. 6, ¿cierto? ¿Ya? Entonces va a tener 6 electrones. Y se colocan de esta manera porque aquí están compartiendo estos electrones para formar el enlace. Entonces ahí el hidrógeno queda con 2 en su forma de gas noble.
porque está formando un enlace. ¿Ya? Estos átomos estaban solos, si se fijaban. Entonces, si están solos, quedan tal como están en la tabla periódica. Pero si uno le pone una carga, por ejemplo, ahí uno tiene que ir restando o sumando electrones dependiendo de cuánto sea la carga que tiene. ¿Ya? Si uno le quita un electrón, por ejemplo, va a quedar con una carga positiva. Si le quita dos electrones, va a quedar con dos cargas positivas. Si le quita tres electrones, pero eso lo vamos a ver en el ejercicio que sigue. Finalmente van a tener esta otra molécula que también el hidrógeno, ¿cierto? Va a tener un puntito. ¿Y el cloro cuánto tiene? 7. 7, ¿cierto? Entonces, le falta uno para completar su capa de valencia y en este caso para formar esa molécula van a compartir ese electrón. ¿Ya? Ahora, aquí les pregunto, ¿qué iones se van a formar a partir de estos átomos para que alcancen su configuración de gas noble? ¿Ya? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, el cloro está acá, cerca del gas noble, y tiene 7 electrones. Les voy a dar el primer ejemplo para que después sigan haciendo lo otro. Tienen 7 electrones. ¿Cuántos les faltan para llegar al gas noble? 1, ¿cierto? Entonces va a adquirir un electrón. Y si adquiere un electrón, va a tener una carga negativa. ¿Ya? Entonces, el ion que se formó aquí se llama anión cloruro. Anión porque es carga negativa. ¿Ya? Los cationes son positivos, los aniones son negativos. El sodio, ¿qué va a tender a hacer para convertirse en gas noble? Tiene un electrón en su capa, pero si uno va siguiendo los números en la tabla periódica acá, ¿está más cerca de cuál? ¿Está más cerca del argón o más cerca del neón? Recuerden que fíjense en el número atómico. Está acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El sodio es el 11. Entonces, ¿de cuál estaría cerca? ¿Del neón? Del neón, ¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer para quedar como el neón si tiene un electrón? Tendría que recibir, ¿o no? Eh, el neón es un número más chico que él. Por lo tanto, para poder alcanzar el estado de un número más chico, tiene que dar, ¿ya? Tiene que perder un electrón para convertirse en un átomo más chico. Veanlo como tamaño. O sea, si un átomo tiene 10 electrones, no pensando, no pongámosle 7 electrones, si quiere convertirse en el átomo que es más chico, tiene que regalar electrones y eso va a hacer que sea más pequeño. ¿Ya? Pero si quiere convertirse en un átomo más grande, va a tener que aceptar electrones. En este caso, si el sodio quisiera convertirse en argón, se fijan, acá está en 11 y acá está en 18 el número atómico. Por lo tanto, va a tener que aceptar 7 electrones para convertirse en argón. Y eso es mucho trabajo comparado a perder un electrón y convertirse en neón. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hace, ya no es que se convierta en neón, sino que adquiere la configuración con su orbital completo, el último. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer, va en este caso a donar un electrón. Y cuando da un electrón, pierde una carga negativa y por lo tanto se vuelve positivo. Y este se llama catión sodio, en este caso. Ahora el calcio, por ejemplo, el calcio está acá. ¿Qué tendría que hacer para convertirse en el gas noble que es más cercano, que en este caso sería el argón? Es algo parecido a lo del sodio. Tendría que donar electrones
o aceptar electrones? Dar electrones. ¿Ya? Dar electrones. ¿Y cuántos electrones tiene que dar? Uno, dos. Si diera un electrón el calcio, ¿ya? Quedaría como el potasio. ¿Ya? No está alcanzando todavía a llegar al estado del argón. Entonces tiene que dar dos electrones. ¿Ya? Uno para quedar como potasio y dos va a quedar como argón. Entonces en ese caso, como dio dos electrones, va a quedar con una carga más dos. ¿Ya? Es el catión calcio. Ahora apliquen eso mismo que hice con el catión calcio, pero en este otro caso con el azufre. El azufre está acá. ¿Ya? Y tiene 6 electrones. ¿Qué es lo que va a tender a hacer para llegar a convertirse en argón? Si tiene 6 electrones, ¿Va a recibir 2 electrones? va a recibir 2 electrones, ¿cierto? Porque está en esta posición, va a recibir 2 electrones, y al recibir 2 electrones va a alcanzar una condición estable que sería como el argón, ¿ya? Y va a tener carga negativa, porque tiene 2 cargas negativas más, ¿ya? Entonces se convierte en un anión, en este caso, y tiene sulfuro. Si se fijan, los aniones en general terminan en uro, la palabra que tienen, ¿ya? Cuando se convierten en ion, mientras que el catión sigue siendo con el mismo nombre. Y en el caso de este, el aluminio está mucho más lejos. ¿Qué le queda más cerca? ¿Convertirse a esta configuración del argón o convertirse a la configuración del neón? Parece que aquí se salta todo esto, está en 13 nomás. Entonces este pasa directo a este, a este, a ese, o para acá. ¿Qué le sale más fácil? ¿Perder o ganar electrones? Perder electrones. Perder electrones, ¿cierto? ¿Cuántos va a perder? 3. 3, ¿cierto? Entonces se quedaría como aluminio más 3 porque perdió 3 electrones y forma el catión aluminio. ¿Ya? Igual cuesta acostumbrarse uno a mirar esto y cómo calcularlo y cómo saber cuántos electrones se pierden, pero ahí uno se va acostumbrando después puede hacer ejercicios. En internet, si uno busca, puede encontrar ejercicios de este tipo. ¿Ya? Y esto es un poco más difícil, pero no tanto tampoco, porque yo les di las pistas para hacerlo. ¿Ya? ¿Qué tipo de enlace sería este que está formándose entre el potasio y el cloruro? Aquí tienen que fijarse qué cosa es lo que, a qué grupo de estos grupos que están acá corresponden los distintos átomos. Entonces tienen potasio, por ejemplo. El potasio está acá, que es un metal, y el cloruro está acá, que es un halógeno, que estos los no metales y los halógenos son no metales. ¿Ya? Los metaloides también son no metales. Todos estos que están acá son no metales. ¿Qué estaría haciendo en este caso donde hay un metal unido con un no metal? ¿Qué tipo de enlace? Puede ser iónico, covalente, metálico, Iónico. iónico, ¿cierto? Ese sería un enlace iónico. Ya, en este otro caso tenemos esto que está acá, que es silicio unido con oxígeno. Ambos son no metálicos, por lo tanto, ¿qué enlace sería? Covalente. Covalente, ¿cierto? ¿Ya? Este es el tipo de enlace, esta es la sílice, ¿ya? Que va a formar varias estructuras, como por ejemplo el cuarzo, va a tener
esta formación. ¿Ya? Acá tienen otro donde tienen hierro y oxígeno. ¿Qué enlace sería? El fierro que está acá, ¿qué es? El hierro. Iónico. Sería iónico, ¿cierto? Porque hay un metal con un no metal. Y acá, este enlace que está formado entre dos moléculas de agua, ¿qué enlace era? Yo se lo mencioné varias veces. De hecho, al principio de la clase, después, cuando les expliqué los tipos de enlaces también. ¿Cómo se llama ese enlace que está entre dos moléculas de agua y que son, en este caso, enlaces débiles? ¿Simple? No. ¿Tiene otro nombre? Que yo le dije que siempre se daba cuando se formaba el enlace entre un hidrógeno y otra molécula, que en general son de estos tipos que están acá. Les dije que eran las interacciones que se hacían para que se formara, que el agua se convirtiera en hielo, por ejemplo. ¿Ya? Y que estas interacciones se van rompiendo a medida que uno aumenta la temperatura. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Puede que no lo recuerden, ¿sí? Porque se los mencioné ahora y si no lo habían escuchado nunca, tampoco es fácil recordar. ¿Ya? Entonces les voy a dar la pista para que no perdamos más tiempo, sino, porque ya no estamos pasando de la hora. Se llaman enlaces de hidrógeno en este caso. ¿Ya? Y esta última, esta es fácil. Tienen el carbono que está acá y el oxígeno que está acá. ¿Qué tipo de enlace sería? Covalente. Covalente, ¿cierto? Ya. Bravo. Muy bien. Eso era la actividad que les tenía para que aplicaran un poco. Igual yo sé que les costó un poco, porque es mucha materia, pero a medida que vayan avanzando, después esto les va a resultar fácil. ¿Ya? De hecho, esto de los enlaces a lo mejor no lo van a tener que ver después, pero para la prueba sí es importante. Si se fijan, acá están los contenidos que entran en la prueba de la parte de química. ¿Ya? Si se fijan, todo esto lo hemos visto. Elementos, compuestos, mezclas, ¿ya? Las teorías, los modelos atómicos, yo se los mostré, ¿ya? Cómo está formado los átomos, ya las características de la tabla periódica, los tipos de enlace químico, ¿ya? Que están acá, la estructura de Lewis, todo eso lo hemos visto en 2 sesiones. ¿Ven? Entonces, si ustedes profundizan en los temas que yo ya les di alguna idea de qué se trataban, vamos a ver eso. Hay algunos temas que están acá que no los hemos visto, como los cambios físicos y químicos, pero esos van en la próxima sesión, cuando veamos las reacciones químicas o vamos a ver cómo igualar las reacciones químicas. ¿Ya? Y eso. Bueno, gracias por asistir y los dejo porque si no después van a tener, no les va a alcanzar, no van a alcanzar a tener recreo para